Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sports Play, el podcast donde se vive y se siente la pasión por el deporte. Hoy, en nuestro tercer episodio, estaremos hablando de varios temas relacionados con el deporte. ¿Qué más, Ludwig? ¿Cómo estás? Muy bien, sí señor, que emocionado por esta semana tan deportiva que acabo de pasar, porque vamos a hablar un poquito de Champions primero que todo, vamos a hablar un poquito de lo que es también el Medellín y el Tolima en las competiciones internacionales, y vamos a hablar del deporte de la Fórmula 1 porque empezó en Australia. Empezó con polémicas, ¿no? Sí señor, bueno, pero primero vamos a hablar de la Champions League, el resumen total de los partidos, de los resultados. Estamos hablando del Real Madrid-Manchester City, que quedó 3-0, el hat-trick hecho por el pajarito, ahora el águila, el halcón Federico Valverde. Sí señor, se volvió la figura del partido, un partido que realmente personalmente no creía que fuera a terminar de esa manera, por lo que es el City en la Champions, pero sí vimos un City muy desequilibrante, donde el Real Madrid sacó el mejor resultado, el mejor juego que ha tenido en la Champions, y digamos que un 3-0 que para mí ya está clasificado a los cuartos de final. Así es, Ludwig, un buen juego, teniendo en cuenta que el Real Madrid venía pasando por un mal momento, venía de perder un par de partidos por liga local, y terminó pues ganándole al City, que ya se volvió como quien dice un clásico, ¿no? El clásico frente al equipo inglés. Clásico de la nueva era. Un clásico ya que no imperdible en la Champions. Una buena actuación de Valverde, que siendo volante y teniendo una alineación bastante no muy de ataque, terminó siendo desequilibrante, ¿no? También hay que tener en cuenta que Guardiola arriesgó mucho, creo que se fue muy a la ofensiva y el Real Madrid supo neutralizarlo, ¿no? Se veían, por ejemplo, jugadas en las cuales abandonaban la banda derecha para marcar a Haaland, el lateral, y quedaba Doku libre, pero pues igual, marcando el 9 no podían tener profundidad y no logró entrar del todo el Manchester City para hacerle daño al Real Madrid, y el Real Madrid las que tuvo fue muy efectivo. Sí, que fue un 3-0 muy denigrante para el City, para Guardiola, porque el City, a pesar del planteamiento que tuvo, no le salió ni una sola. Guardiola tuvo a los últimos unos cambios que no ayudaron para nada. Erling Haaland se vio muy desequilibrante, no hubo muchas participaciones del jugador. En cambio, el Real Madrid dominado totalmente el partido. Federico Valverde, como lo dijo, se lució en ese partido, 3 goles. Y golazo. Sí, creo que sí, golazo, sí, déjeme decirle. Y el City, pues esperar a ver en su casa, en el Etihad, a ver si logra remontar este partido. Sí, la verdad la tiene muy difícil. Y siguiendo con golazos, continuamos con el partido de Chelsea frente al PSG. En el Parque de los Príncipes, el equipo parisino terminó goleando 5-2 al Chelsea, en un partido que al principio se veía un poquito igualado, pero terminó siendo un poco abultada la ventaja frente al Chelsea, ¿no? Sí señor, el equipo parisino logró totalmente una denominación, aunque el partido prácticamente al minuto 75 estuvo parejito, donde Enzo Fernández al final marcó el empate del 2-2. Ahí uno como aficionado dice, uy, está muy bueno el partido, y el partido va a terminar por un 3-2 por el caso, pero no esperábamos que entrara un Kvaratskhelia fijo, enchufado a contraatacar, al igual que Vitinha, que fue uno de los jugadores de los últimos goles, que le dio ese golcito englobado, y como así. Y también la manera en cómo se cuestionaban un poco del Balón de Oro de Dembélé. Dembélé terminó demostrando su jerarquía, ¿no? Sí. Un gol de contragolpe en donde él maneja la situación, la jugada, y termina marcando un golazo, lo mismo el de Kvaratskhelia, y el gol de Vitinha es arte. La verdad es un golazo, y terminan teniendo una muy buena ventaja para llegar a Stamford Bridge, a pasar, por decirlo así. A ver si Cole Palmer logra demostrar en su casa, a ver si puede volver a pasar. Otro de los partidos más importantes que esperaba yo que el Sporting diera pelea fue el Bodo Glimt contra el mismo Sporting, el equipo noruego contra el equipo de Portugal, donde el Bodo Glimt dejó a una abierta la serie, pero sentenció en su casa el 3-0 frente al Sporting. Como siempre, un equipo que está deslumbrando en la Champions League, le está ganando equipos grandes. El Sporting también está jugando bien en la Liga Portugal, digo yo, pero en cuanto a Champions se ha mantenido equilibrante. Pero enfrentarse al Bodo Glimt, estamos hablando de enfrentarse a un equipo incógnito en el cual te puede golear,
sencillamente, sí, Está tranquilamente. volviendo muy desequilibrante el Bodo Glimt, teniendo en cuenta que ya le ha ganado a varios grandes, entre esos al Manchester City, que fue uno de los resultados que le ayudó a posicionarse para clasificar, y bueno, al Inter, ¿no? También. El Bodo Glimt es como un Ajax, ¿no? De aquel año. Como aquel Ajax de 2019 que eliminó al Real Madrid por goleada, ¿no? Sí, se ha vuelto desequilibrante el Bodo Glimt y ha sido, yo creo que la sorpresa, y yo creo que lo seguirá haciendo. Sí, señor. Otro de los partidos, así como por nombrar, el Galatasaray líder, porque no es sorpresa actualmente para esta temporada para todos de que el Galatasaray está jugando de la mejor manera para esta temporada y el Liverpool pues no le está tan yendo tan bien. Y otro de los partidos relevantes de la jornada fue el Bayern Múnich, que goleó 6-1 al Atalanta de Bérgamo, posicionándose como uno de los grandes favoritos a llevarse la Champions. Sí, señor, a pesar, como uno colombiano, esperaba un gol de Luis Díaz, pero tuvo su gran existencia, entonces ahí está bien clave. La asistencia de taco. La asistencia de taco, sí, señor, o sea, nada que reprocharle. Pero sí, hay una discusión, es que el Bayern Múnich en esta temporada del Champions no se ha enfrentado a equipos duros o grandes en esta fase de la Champions, y por lo que se ha visto en la Bundesliga, de que la liga alemana es una liga sobrevalorada, donde el Bayern Múnich siempre está ganando, y entonces no se ha enfrentado a equipos grandes como Real Madrid, como el PSG, el Chelsea. No, y teniendo en cuenta que cuando estaban jugando en la fase de clasificación, perdió frente al Arsenal, ¿no? Sí. Uno de los grandes, tuvo un enfrentamiento entre los grandes. También hay que tener en cuenta que ese compromiso no tuvo a Luis Díaz, porque estaba sancionado por el partido con el PSG, que por cierto, también en esa disputa por la clasificación le ganó al PSG, que es el vigente campeón de la Champions. Entonces, yo creo que Kompany tiene un buen equipo, independientemente de lo que digan de si es bueno o no, o si no se ha enfrentado a los equipos grandes, puede darle la pelea a un equipo grande porque es un equipo muy completo. Sí, señor. Otro de los partidos que se jugó el martes fue el de Barcelona-Newcastle, donde el partido terminó 1-1. El Newcastle, que se vio que le compitió mucho al Barcelona allí en Inglaterra, En el James Park. Donde Harvey Barnes pues marcó el minuto 85 del gol para el Newcastle, y a los últimos minutos, prácticamente el minuto 4 más 6 creo que fue, que le marcaron el penalti al Barcelona, donde Dani Olmo consigue llegar al área y consigue que el jugador del Newcastle le haga una zancadilla y se tire un penalti clarísimo que le dio la esperanza al Barcelona para llegar a España a seguir ganando. Igual a la serie, y ya podría decirse que todo se define en Barcelona. También otro compromiso, el Atlético, sí, yo creo que Atlético ya sentenció la llave, dudo mucho que el Tottenham, teniendo en cuenta lo mal que le está yendo la Premier League. Por otro lado, también hay que destacar el partido del Arsenal frente al Bayer Leverkusen, teniendo en cuenta que pues, el Leverkusen colocó un cartel, ¿no?, que decía como, o sea, el logo de tiros de esquina, sí, que bloqueado, y curiosamente no dejó que los tiros de esquina del Arsenal, que es uno de los fuertes del equipo de Mikel Arteta, lograran funcionar, y de hecho el gol que marcó el Bayer Leverkusen fue un tiro de esquina, fue tiro de esquina. De igual manera logró empatar el partido y logró pues llevarse el empate, algo positivo para el equipo de Arteta, que todavía está compitiendo en todo. Bueno, para cerrar esta Champions, entonces esperamos que en la vuelta, vamos a ver cómo se define, un rapidito, ¿quiénes pasan? Yo diría que pasa el Real Madrid, el Atlético y PSG, ¿no? Creo que el Barcelona también pasaría su llave. Bodo Sporting. Yo diría que el Bodo Glimt. Leverkusen, Arsenal. El Arsenal. Listo. Iría por los favoritos. Galatasaray, Liverpool. Ahí sí, yo creo que el Galatasaray pasa. Sí, no creo que pero Liverpool le hace pelea. Yo le apostaría un empate. ¿Un empate? Un empate, en Anfield. Bueno, ahora vamos a hablar de la Libertadores, porque para la representación de nuestro país, Colombia, el equipo Deportes Tolima logró clasificarse a la fase de grupos de la misma Libertadores al derrotar a O'Higgins de Chile en el partido de vuelta, que quedó 2-1, ¿sí, señor? Sí. El 2-1 global, recordemos que venía perdiendo 1-0 de Chile, y marcando los 2 goles, ya finalizando el partido marcó el segundo, que lo clasifica directamente a la fase de grupos. Sí, señor. Y también el día de hoy, pues ya cuando vayan a ver este podcast, el Medellín hoy juega contra Juventus de Uruguay, donde también busca su cupo a la fase de grupos de la Libertadores.
Así, cambiando de tema, vamos a hablar un poquito de la Fórmula 1, que comenzó con el Gran Premio de Australia y con una sorpresa, ¿no? Normalmente todo el mundo esperaba la gran participación de McLaren, de Red Bull, ¿no? Con Verstappen, los dos de McLaren, Piastri y Brandon Norris. Pero la sorpresa fue que Mercedes terminó llevándose los dos primeros puestos del podio. De primer lugar Russell y de segundo el italiano Antonelli. Un muchacho que apenas tiene 19 años y que ha sido pues una de las promesas de la Fórmula 1. Cuando recién llegó al equipo, que era supuestamente el reemplazo de Lewis Hamilton, todo el mundo decía, no, pues es muy joven, viene de la Fórmula 2, pero en poco tiempo ha logrado pues ya tener podios y comenzó con toda la carrera de la escudería de Ferrari. Y es que mire que hay una polémica en Ferrari para este presente año, en todas las carreras que hagan, porque el tema del motor, el tema de la regla del motor y de los alerones está cambiando su forma drástica, ya que antes se hacía de forma automática con el alerón del DRS, que mientras el viento pasaba ayudaba al carro que está atrás o cualquier carro que está atrás a un segundo de distancia, lograr rebasarlo a la velocidad de más o menos 330 kilómetros. Y ahora se está diciendo que no se va a implementar el DRS, sino algo que se llama el modo override, que lo sustituyó, donde recibe una extra potencia que es manual, ya no es automática, sino lo va a hacer el corredor. Así es, y pues es una cierta ventaja cuando, sobre todo en esas disputas que por posición, que en esas pasadas largas logran pasar y en sí es una cierta desventaja para que va adelante, ¿no? Y en la carrera de ayer algo que nos sorprendió es que rápidamente, en pocas vueltas, cuatro pilotos salieron de la competencia por complicaciones en sus autos. Han tenido, el primero que fue Piastri fue el primero en dejar la carrera, en abandonarla, porque tuvo un problema en el neumático derecho delantero. Entonces es algo que los técnicos deben mirar para esta temporada, porque es algo que no se puede dejar pasar en alto. Sí, también pues destacar que las grandes estrellas que últimamente han destacado brillaron por su ausencia, Brandon Norris y Max Verstappen, que ha sido como la disputa, y en el podio quedó de tercero Leclerc, ¿no? Ferrari peleando con Leclerc, intentando ahí sumar puntos, y fue un buen inicio, aunque lleno de polémicas. También por último hablar de el debut de los jóvenes, del joven Arvid Lindblad y de Racing Bulls y Oliver Berman, que son del Haas, puntuaron demostrando que la nueva generación viene pisando fuerte, a partir de porque completó toda la carrera y logró adelantar en ciertas curvas, más o menos en la mitad de la carrera, demostrar que tiene jerarquía para ganar una próxima competencia como la próxima, que es la en China, en Shanghái. Así es. Si destacaron los pilotos en la Fórmula 1, esperemos que Verstappen, Brandon Norris vuelvan a Lewis Hamilton vuelvan a emocionar la competencia para hacerle frente a Mercedes, que comenzó con toda. Bueno, eso ha sido todo por hoy en este tercer capítulo de la tercera temporada. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.